este, al degradar esta glucosa a través de la vía glicolítica. ¿Sí se escuchó, Eli? Sí, sí, lo escuché. ¿A quién le preguntó, profe? A Eli, porque es la que me estaba hablando. ¿Cuántos de cada uno? Por mol de glucosa, ¿cuántos de ATP? ¿Cuántos de poder reductor en forma de NADH? ¿Y cuánto piruvato? Bueno, la que estaba hablando era yo, pero como quieran, igual. Es lo ¿Quién mismo. era yo? Porque no los veo. Evelyn. ¿Eh? Evelyn. Evelyn. Teníamos que si al inicio de la reacción Evelyn teníamos ¿es Evelyn o Lazy? cualquiera de los dos. Lazy. Es que yo te tengo aquí como Lazy y ya ando buscando a Evelyn, nada más vi una Evelyn. Y eras Sí. Lazy Evelyn. Bueno, entonces, como quieras, yo te tenía como Lazy, pero si prefieres Evelyn, está bien. Sí. Bueno, estábamos diciendo que como la glucosa tenía 6 carbonos, iba a corresponder a una reacción donde el producto inicial nada más se iba como a transformar. Y dependiendo de cuántos moles teníamos, era lo que nos iba a dar el producto. Habíamos puesto un ejemplo de 1.5 de glucosa, donde teníamos ahí 9 carbonos, ahora nos modificaban los carbonos que teníamos y obviamente por obvias razones nos iba a dar 3 moléculas de cada uno de los productos, 3 de piruvato, 3 de ATP y 3 de NAD. Si hubiera sido 6 de glucosa, hubiera sido 2 de piruvato, 2 de ATP y 2 de NAD. ¿A partir de cuánto de glucosa? Si es de 6, bueno, si es de 9, nos tiene que dar 9 en productos. Si es de 6, obviamente igual nos tiene que dar 6 entre 2 cada uno. Lazy, cuando hablamos de 9, ¿en qué unidades nos estamos manejando? ¿9 de qué? Estábamos hablando de 1.5 moles de glucosa. Entonces aquí estamos a partir de 1.5 moles de glucosa. ¿Cuánto me va a dar de piruvato? 3 moléculas de piruvato. 3. ¿Qué más? 3 de ATP y 3 de NAD. Más 3 moles de ATP, 3 moles de NAD reducido. Sí. Ajá. Y esto nos daba un total de 9 carbonos otra vez, que era con los que comenzábamos. 9 carbonos acá y 9 carbonos aquí. Correcto. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Todos los demás están de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto, porque a partir de aquí vamos a estar haciendo muchas balances de carbono y de energía. Probablemente para el examen les pida un balance de carbono y de energía o seguimiento de carbonos. Entonces, si ustedes entienden esto, no van a tener ningún problema. ¿Correcto? Bueno, yo les había dejado una tareita. ¿Cuál era esa tareita? ¿Cuál era la tarea, Araceli? Era el control que ejerce el 3,6 fructosinasa. ¿Qué control ejerce? Bueno, no es 3,6. O sea, esta a Ah, lo mejor se ve raro ahí, es la enzima número 3. Enzima número 1 es la hexocinasa, la 2 la glucosa isomerasa y aquí la enzima 3 es la 6-fosfructosinasa. Era una de las situaciones que vamos a revisar, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿De qué manera está regulada la ruta glicolítica? Yo les mencionaba. Profesor, Sí, disculpe que lo interrumpa. ¿Puede darle el acceso a una de mis compañeras, por favor? a ver, aquí vemos. ¿Vale? Entonces, Araceli, que hablábamos de la regulación de este esquema metabólico y este esquema metabólico se regula en gran medida la velocidad con la cual se lleva a cabo por enzimas importantes, ¿verdad? Una de ellas, quizá la más importante, que regula la velocidad
de este esquema metabólico es la 6-fructosinasa. ¿Y qué hay con ella, Araceli? ¿Cómo se regula? O sea, ¿de qué manera interviene o participa esta enzima en la velocidad con la cual se lleva a cabo el esquema metabólico? Sí, ¿se escucha mi voz o a lo mejor ya, Sí, sí, ya se sí, perdió el audio? pero bueno, Bueno, no, ¿quién sabe? no sé. O sea, este lo ven en bioquímica general, pues se lo pregunto y nada más estamos recordando, ¿sí? Esta situación. ¿Quién sabe acerca de esto? A ver, Roberto. Sí, profesor. Ajá. Bueno, esta enzima es regulada es una enzima, sí, es una enzima que puede ser regulada alostéricamente dependiendo de la concentración de ATP, ¿Qué es una enzima alostérica, Roberto? que es regulada, bueno, ¿cómo explicar? O sea, todas las enzimas que participan en esta y en muchas rutas metabólicas son alostéricas, o el decir enzima alostérica significa que es una enzima que, aparte de poder llevar a cabo la transformación correspondiente, tiene otra característica que pues, le va a permitir regular la velocidad con la cual funciona o dejar de funcionar en algún momento. Sí, que es autorregulable, ¿no? Bueno, autorregulable no, porque ella misma no se regula, sino la misma palabra alostérica nos puede conducir al nombre o a la idea de por qué se le llama así. Una enzima, una parte importante de la estructura de una enzima o fundamental en la estructura de una enzima es la región en la cual se lleva a cabo la transformación de los sustratos correspondientes en los sustratos, en los productos que da, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa parte importante de la enzima? Tenemos una enzima, ¿sí? Y en una parte de esa enzima ocurre la transformación. ¿Cómo se le llama a ese lugar en donde ocurre la transformación del sustrato en los productos correspondientes? ¿Es el sitio activo? El sitio activo, ¿verdad? Todas las enzimas, para que puedan llamarse enzimas, tienen que tener esa región, que puede ser eso o puede tener más de un sitio activo, dependiendo de qué tipo de enzima sea, ¿sí? Pero cuando menos tiene un sitio activo. Cuando llamamos a algunas enzimas enzimas alostéricas, ¿qué otra característica, además del sitio o los sitios activos, debe tener esa enzima? ¿Qué otra cosa importante? Acuérdense de bioquímica general, jóvenes, no me hagan quedar mal a sus maestros. ¿Cómo se llama eso que estoy señalando ahí con la flechita? ¿Sitio qué? Y de Sitio ahí el activo. nombre. Alostérico, ¿Cómo? alostérico, Sitio alostérico. alostérico. Ajá. Algunas enzimas podrán tener uno o más sitios alostéricos, ¿verdad? ¿Y para qué sirve ese sitio o qué es reconocido por ese sitio? Efectores, ¿verdad? ¿Y cómo se llaman esos efectores que se unen a un sitio alostérico? Híjole, se han de estar muriendo donde quiera que estén sus maestros. Los inhibidores. Efectores alostéricos que pueden impactar
negativo o positivamente a la actividad de la enzima. ¿De acuerdo? Va a haber algunos compuestos que se van a unir aquí y pueden aumentar la actividad de la enzima o la pueden disminuir. Por eso el impacto negativo o positivo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando se une esos efectores a ese sitio alostérico? Entonces va a ocurrir un cambio en la conformación de la enzima, de tal manera que ese cambio va a afectar a el sitio activo, que va a permitir que sea más o menos afín por el o los sustratos correspondientes. Y en consecuencia, si es más afín, pues va a transformar más rápido esos sustratos en los productos. Si es menos afín, pues va a reconocer menos eficiente o no va a reconocer a sus sustratos y no va a haber transformación. ¿Sí? ¿Jóvenes? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto que estabas mencionando, Roberto? De la fosfofructosinasa. 6-fosfofructosinasa. ¿Qué ocurre? O sea, se está transformando a la fructosa, la está fosforilando en el carbono número 1 para tener fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué ocurre para que esta enzima presente más afinidad o menos afinidad por la fructosa y el fosfato que le dona el ATP? ¿Qué ocurre? ¿O qué hace que sea más o menos afín? Bueno, yo no sé si tenga que ver, estaba leyendo que tiene que ver de la presencia de AMP o de ATP. Ajá. Sí, ahorita tenemos la gran ventaja de comunicarnos rápidamente a través del internet. Traten de estar aquí en la clase, pues para ver qué estamos diciendo. ¿Sí? O sea, a veces si nos estamos metiendo a ver por dónde va la pregunta de cuate que me está interrogando, entonces perdemos el hilo. ¿Sí? Esta enzima, por supuesto, que está regulado por las concentraciones de ATP y citrato también, o por AMP y ADP. ¿Cómo se les ocurre que sea la lógica de esto? Fíjense, el ATP y el citrato disminuyen la actividad de esta enzima y el AMP y el ADP aumentan la actividad de esta enzima, de tal manera que cuando hay AMP y ADP se unen a los sitios alostéricos de la enzima y entonces la transformación va a ser más rápida de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Si hay mucho ATP y mucho citrato, esto va a hacer que esta transformación pues, se dé de manera más lenta. Nunca va a ser cero, porque esto se está utilizando constantemente en la célula, pero va a ser considerablemente más lento. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿No? Ustedes cuando vean las vías metabólicas siempre traten de entender o de conocer cuál es la regulación de las vías metabólicas, si se conoce, ¿verdad? Porque algunas cosas pues todavía no se conocen, pero cuando se conoce o tratar de suponer dónde podrían ser los puntos clave que regulen la actividad de una vía metabólica. Aquí en este caso se sabe ya en este momento que es quizá la enzima más dominante en establecer la velocidad de toda la vía metabólica. Pero vamos a entender la lógica. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de que se lleve a cabo esta vía metabólica? Y por supuesto esta vía metabólica se va a enlazar con otras. Recuerden, varios de los intermediarios de este esquema metabólico resultan ser nodos para suplementar a toda esta red metabólica o redes metabólicas
que constituyen el metabolismo de una célula. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la lógica de esta reducción de la actividad enzimática cuando hay mucho ATP y citrato, o un aumento en la actividad de la enzima cuando hay cantidades abundantes de AMP y de ADP? A ver, no escucho ideas, jóvenes. Puede que tenga que ver, por ejemplo, bueno, la glicólisis es para la producción de energía en forma de ATP. Entonces, si hay mucho ATP, pues va a indicar a la enzima fosfofructosinasa que ya no haga esta oxidación de la fructosa 6-fosfato para que ya no haya más producción de energía. Mientras que si falta energía, estaría, bueno, como el AMP o ADP, pues entonces ya activaría la enzima para que empiece a activar esta vía metabólica para la producción de energía. Esa suposición es correcta y ya no es una suposición, ya es una verdad. Y se conoce perfectamente la estructura de todas las enzimas que participan en este esquema metabólico. Se sabe cuáles son las enzimas importantes, bueno, todas son importantes, pero cuál tienen más peso en determinar cuál es la velocidad a la cual transcurre la vía metabólica. Entonces, si un organismo tiene ya abundancia en ATP y citrato, eso nos indica que hay una energía, una carga energética elevada. ¿Cómo va a ser la célula para ya no seguir llevando a cabo este esquema metabólico de manera muy rápida? Porque ya están satisfechas las necesidades de energía, por un lado, y seguramente de metabolitos, de intermediarios, de anfibolitos para la biosíntesis de muchas moléculas. ¿Sí? En este caso lo hace con la fosfructosinasa. Acuérdense, aquí estamos viendo esquemas metabólicos y células que por sí solas no piensan, porque a veces dicen, es que la célula prefiere no es que prefiera, o sea, la célula no decide de manera racional como lo puede hacer un ser humano, ¿verdad? Que piensa, pues voy a desayunar cereal con fruta, porque decido esto porque no quiero saturarme, no quiero tener sobrepeso, hay carnitas y barbacoa, pero no, ya me di un atracón el fin de semana y voy a regularla, y ya yo estoy tomando una decisión, pero las células no pueden hacer eso. Por supuesto que hay una regulación importante porque tienen sistemas de regulación en donde son sistemas sensores. Aquí un sistema sensor es esta enzima alostérica que tiene esos sitios que son reconocidos por ATP, por citrato. Cuando esto está sumamente abundante de manera aleatoria, se unen ahí y entonces modifican la conformación de la enzima, y esta ahora reconoce a sus sustratos de manera menos afín, y entonces pues, la transformación es más lenta, ¿verdad? Les digo, aquí generalmente en estos esquemas metabólicos no es de que ya hay mucho ATP y citrato y ya se acabó. No, sigue habiendo una transformación, pero a una velocidad muchísimo menor. ¿Sí? Aquí podemos entender lo del ATP. Lo del citrato, pues, ¿por qué citrato? Bueno, citrato es un intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos es una vía metabólica en donde se genera gran cantidad de intermediarios y de energía, principalmente en forma de poder reductor, coenzimas reducidas. ¿Sí? Pero esto está indicando que si hay mucho citrato, entonces el ciclo de Krebs está trabajando de manera abundante para obtener energía intermediaria. Entonces, si hay mucho, pues a lo mejor hay que bajarle un poquito el agua a los tamales. Entonces, pues le vamos a bajar la velocidad de la ruta, uniéndose también el citrato a la enzima, y entonces esta va a perder afinidad por sus sustratos. ¿Sí se entiende? O sea, lo dijo perfectamente Roberto hace un rato. ¿Sí? Es lo que estoy repitiendo. ¿Sí? ¿Para todo el mundo está claro? ¿No? Sí, profe. Sí, pero Bueno, vamos a continuar con esta otra parte y vamos a ver, no sé quién dijo que no le quedaba tan claro, cómo lo podemos explicar
de manera diferente. Ahora, la otra parte, AMP y ADP, son precursores en la síntesis de esta moneda energética que es el ATP, ¿sí? El ATP, si hay mucho ATP, es un sensor de que hay alta energía o gran cantidad de energía en la célula. Si hay poco ATP, pues es que hay baja cantidad de energía. ¿Y cómo detectamos que hay poco? Otra forma de detectar que hay poco ATP, pues hay muchos de sus precursores que no se han transformado en ATP y son el ADP y el AMP. ¿Sí? Entonces, cuando hay mucho de esto, quiere decir que todavía falta sintetizar ATP. Entonces, estos se van a unir a los sitios alostéricos correspondientes en la enzima, van a permitir que ocurra un cambio conformacional, de tal suerte que ese cambio conformacional va a permitir que se dé más afinidad de la enzima por los sustratos correspondientes y entonces va a haber más producción de fructosa 1,6 bifosfato y pues esto va a hacer que las siguientes enzimas tengan una cantidad importante de sustrato para estar transformando hasta obtener piruvato. Bueno, regresamos con el joven que dice que no le quedó claro. ¿Cuál sería lo que no quedó claro aquí? No supe quién preguntó, pero pues no importa, con que me diga en dónde no le quedó claro. Todo esto, todo este sistema, todo esto que estamos viendo, ¿sí? Tiene varios propósitos. Uno es obtener energía, ¿sí? Esta energía puede ser en forma de ATP, de poder reductor, y además de intermediarios importantísimos para el metabolismo celular, ¿sí? Vamos a obtener diferentes compuestos que son importantes para el procesos de biosíntesis, ¿sí? Todos esos son importantísimos. Son compuestos que pueden funcionar como nodos para alimentar otros esquemas metabólicos. Si tenemos gran cantidad de esto, es un poquito más difícil que a través de los intermediarios tengamos un sistema sensorial eficiente, pero a través de la energía en forma de ATP, ¿sí? Puede haber un sensor. Si hay mucho ATP, ese ATP se va a unir a esta enzima, porque entonces si hay mucho ATP, quiere decir que también hay gran cantidad de intermediarios, ¿sí? Que es uno de los propósitos de esta ruta metabólica, obtener intermediarios, obtener energía. Y si hay mucho de eso, pues entonces a lo mejor la célula ya no requiere estar transformando más glucosa hasta piruvato, porque ya hay mucha energía. ¿Cómo le hace la célula para disminuir, ¿sí?, la velocidad de la ruta y en consecuencia la producción o parte de la producción de energía de la célula? Pues este compuesto de alta energía se va a unir a la fosfofructosinasa. Esa unión a un sitio alostérico de esta enzima va a provocar un cambio conformacional en la enzima, ¿sí? Y esa enzima en ese nuevo cambio conformacional va a reconocer de manera más deficiente a la fructosa, ¿sí?, 6-fosfato, de tal manera que va a ser más lenta esta transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. ¿Sí? Entonces, de esta manera está regulando la velocidad de transformación de la glucosa hasta piruvato, porque al haber menos fructosa 1,6 bifosfato, aunque la aldolasa no está sujeta a este tipo de regulación, pues va a tener menos enzima, va a producir menos triosas. Estas, a su vez, pues son el sustrato de las siguientes enzimas y esta es una serie de reacciones en cascada, y si tienen menos sustrato, pues van a producir menos de los intermediarios, menos energía en forma de ATP y menos piruvato, ¿sí? Por el contrario, si hay mucho ADP y AMP, que son precursores en la síntesis del ATP, pues entonces cuando se unen esos precursores a la fosfofructosinasa, pero a otros sitios alostéricos, entonces el cambio de conformación va a ser diferente
se va a tener más afinidad por la enzima y entonces se va a producir más fructosa 1,6-bifosfato, más de las triosas, más de cada uno de los productos, más piruvato. O sea, más rápidamente, no es que aumente la cantidad, sino que la transformación va a ser más rápido, ¿sí? Porque la estequiometría de la ruta esa no va a cambiar, simplemente la velocidad con la cual se están transformando glucosa a través de estas 10 reacciones hasta piruvato. No sé si ahora sí quede clara o quedó más revuelto el asunto. Ujú. Bueno, así como eso, pues también tenemos a la piruvatocinasa, que es otra enzima alostérica que también se sujeta a cantidad de ATP, a producto final, en este caso, regulación por producto final, el piruvato. Cuando hay ya mucho piruvato, entonces una a un sitio alostérico de la piruvatocinasa y entonces igual también es la misma idea, al unirse ahí, un cambio de conformación de la piruvatocinasa va a hacer que esta enzima reconozca menos eficientemente a fosfonilpiruvato y entonces la transformación va a ser más lenta. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Aquí no lo habíamos mencionado como tal, pero aquí vamos a tener dos reacciones de fosforilación a nivel de sustrato. Acuérdense, en la clase anterior hacíamos una clasificación de la obtención o la síntesis de ATP en los organismos en diferentes procesos metabólicos. Y hablábamos de fosforilación a nivel de sustrato y llamamos también de fosforilación oxidativa y fotofosforilación. En este esquema metabólico vamos a observar dos reacciones de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas dos reacciones donde hay fosforilación a nivel de sustrato? A ver, David Ramírez. No escucho, David. ¿No? Laura Cruz. Yo soy muy preguntón, ¿eh? Me gusta hablar, pero también no me gusta hablar solito. Así es que les pregunto y les pregunto para que estén siempre atentos. ¿Pueden ser las reacciones 7 y la 10? ¿Quién me habla? Roberto. Aquí yo les voy a pedir que al menos en mi clase se acostumbran a decir Roberto, o el apellido López Ramírez, o Rendón Martínez, o como quieran. Cuando hablan me es más fácil que me digan rápidamente su apellido porque así yo tengo mi lista aquí a la mano y voy poniendo notitas. ¿Sí? Cuando me dicen Roberto, pues si hablan mucho ya los identifico, pero si no hablan tanto, en lo que los encuentro ya me tardé un rato. ¿Vale? Entonces, ¿cuál reacción me mencionaste, Roberto? La 7 La y 7 igual. la 10. Y la 10, eso es correcto. ¿Sí? Aquí tenemos a 1,3-bifosfoglicérico, que es un compuesto con un potencial elevado de transferencia del fosforilo, ¿sí? Tiene una alta energía libre de hidrólisis, de tal manera que con la enzima fosfoglicerosinasa se transfiere el fosfato al ADP, ¿sí? Transferimos ese fosfato al ADP para sintetizar ATP. Una clásica reacción de fosforilación a nivel de sustrato y lo mismo ocurre con el compuesto fosfonilpiruvato que tiene también un potencial elevado de transferencia de este fosforilo para donárselo mediante la participación de la piruvatocinasa al ADP y entonces sintetizar ATP. ¿Correcto? Entonces aquí ya encontramos dos reacciones de fosforilación a nivel de sustrato y ¿qué reacción tenemos en donde se produce poder reductor? Siempre que hablamos de poder reductor, seguramente son reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Bueno, Rodríguez Rojas, en la 1 y en la 3.
No. González Ramírez, ¿serían las 6? En la 6 nada más. En la número 6. ¿Sí? Aquí es una reacción de óxido de reducción donde el gliceraldehído 3-fosfato es oxidado, este aldehído es oxidado al ácido carboxílico correspondiente y esta oxidación la lleva a cabo el NAD. Al hacer esto, el NAD se reduce y esta es la ganancia de energía en forma de poder reductor que se da en este esquema metabólico. ¿De acuerdo? Sí. Paola, tú me habías comentado antes de esto, ¿verdad? ¿Por qué hablaste de 2 reacciones? ¿Por qué hablaste de una segunda reacción? ¿Y cuál fue? Ya se me perdió Paola. ¿Sí fuese Paola Rodríguez la que habló antes? No, fui yo, Deira. Deira. Ah, Rodríguez Rojas. Ajá, Ajá. sí. Entonces, hablaste de otra reacción diferente, aparte de esta, ¿verdad? ¿Cuál fue esa otra reacción? 3. La 3. ¿Por qué pensar en esa? En donde es una reacción de generación de poder reductor. No, Siempre que hablamos de poder reductor, estamos hablando básicamente de coenzimas reducidas. ¿O se te cuatrapeó el asunto ahí? creo que sí. Bueno, sí. Sí, aquí es la única reacción de esta vía metabólica donde se genera poder reductor, es la reacción número 6, catalizada por una enzima fundamental en el metabolismo celular, que es gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? Ahora también les pedí que investigaran qué onda con el arsenato, con los metales pesados, y el acetato y el fluoruro paralenolasa. Son inhibidores de estas enzimas, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y enolasa, respectivamente. ¿Qué investigaron de eso? Fíjense, hay una historia muy interesante de un monje ruso de ya hace algunos o muchos años. Rasputín tenía muchos problemas con por allá en Rusia y se lo querían escabechar, ¿verdad? Y entonces a Rasputín, ¿no? Una forma de matarlo sin que se hiciera así muy evidente, es que le daban dulces que contenían arsénico, ¿verdad? Pero el condenado Rasputín no se moría, ¿sí? Y decían que tenía pacto con el chamuco. ¿Por qué no se moriría Rasputín? Al menos no tan rápidamente como se esperaba, ¿verdad? Obviamente si le seguían dando en cantidades más abundantes, pues iba a morir. Le dieron un balazo o 2 y no se murió el condenado por eso, y después lo envenenaron y poco hasta que ya por fin ya se los cabecharon. Pero en ese momento ese condenado tiene pacto con el chamuco. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál era la explicación de que no se muriera? Solamente al ponerle pues una cantidad, digamos, limitada de arsenato. Ahora que ustedes conocen la vía glicolítica, saben que gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o esta reacción, la reacción número 6, se ve afectada por el arsenato. ¿Cuál sería la explicación por la cual Rasputín no se moría o no se murió con la cantidad de arsénico que le dieron? No lo busquen en internet, búscanlo, jóvenes. A ver, Garrido, Ricardo, ¿por qué será? Lo que se me ocurre es que era tan poca la cantidad que era aprovechada por la ruta. O, bueno,
pero no sé cómo. Bueno, primero, antes de aventurarnos a dar una explicación, hay que entender cuál es el fundamento, por qué el arsenato ahí puede causar un problema. ¿Qué pasa con el arsenato? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la acción molecular? Vamos a llamarlo de esa manera. ¿Alguien sabe? Les pedí que lo investigaran, jóvenes. Lo que era para hoy. ¿No? Bueno, es la última explicación que hago el día de hoy de cosas que les dejo de tarea. ¿Sí? El arsenato. ¿Sí? El arsenato se parece mucho al fósforo inorgánico, al fosfato. ¿Sí? Tiene un radio, un volumen muy parecido al fosfato y puede ser transferido a, al glicerol 3-fosfato o después de su oxidación al ácido carboxílico correspondiente y unirse en esta posición, ¿sí? En vez de fosfato puede unirse el arsenato, ¿sí? Desde el punto de vista del tamaño, la cantidad de oxígeno es muy, muy parecido y entonces puede competir por unirse en ese sitio. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Podemos tener, dependiendo de la cantidad de arsenato, se puede producir en esta reacción el 1,3-fosfoglicerato, si hay fosfato, o 1-arsenato, 3-fosfoglicerato. ¿Y qué pasará cuando hay producción de 1-arsenato, 3-fosfoglicerato? ¿Qué pasará? O sea, la vía metabólica va a continuar. ¿Qué va a pasar cuando esto ocurre? A ver, Bernardo Flores, ¿qué pasará? Nada más oí que abriste el micrófono, pero no te escucho. Pues, yo creo que no sabemos muchos, pero imagínate, si entendieron la explicación de la ruta metabólica en la situación donde hay 1,3-fosfoglicerato, ¿sí? La siguiente reacción es una reacción de producción de ATP a nivel de fosforilación a nivel de sustrato. El 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Le va a transferir el fosfato en el carbono número 1 al ADP mediante la acción de la fosfoglicerosinasa. ¿Sí? Eso es en condiciones, digamos, normales, vamos a llamarle de esa manera. Y se va a producir, por supuesto, la energía que queremos, ¿verdad? El ATP. Pero ¿qué va a pasar en la situación donde hay arsénico y pues una parte de las moléculas de glicerol 3-fosfato, ¿sí? Se transformó en 1-arsenato, ¿sí? 3-fosfoglicerato. ¿Qué va a pasar en este caso? Yo, profe Carranza. A ver, Luis, ¿qué pasó? Pues va a llegar un momento en el que, bueno, como vemos ahí en ese paso, ocurre una fosforilación, pero si está unido al arsenato, pues esta no va a ocurrir. Va a llegar un momento en el que se va a consumir todo el ATP y ya no va a haber en este caso una producción de más intermediarios. O sea, se va a detener Vamos a el suponer, ciclo. Luis, que eso pueda ocurrir. Que una molécula que está reconociendo la fosfoglicerosinasa sea esta donde tiene arsenato en el carbono número en lugar de fosfato. ¿Sí? Bueno, más bien esta molécula, ¿sí? Sí lo puede quitar, pero no lo puede agregar al ADP. Ajá. Entonces,
Lo único que podremos obtener es 3-fosfoglicerato, pero no ATP. ¿Sí? Porque puede haber aquí la hidrólisis de ese arsenato, pero ya no va a poder unirse al ADP ese arsenato para formar, bueno, no formaría ATP, por supuesto. ¿Sí? Seguiría estando el ADP solito. ¿Sí? Y esto va a continuar, ¿sí? Se va a producir fosfonolpiruvato y ese fosfonolpiruvato va a servir para sintetizar ATP. ¿Cuánto ATP se estaría produciendo en esta situación? Aquí normalmente Pues hay 1 y 2 lugares en donde hay fosforilación a nivel del sustrato. ¿Qué estaría pasando cuando hay ese arsenato? ¿Cuánto ATP se produciría del que normalmente se produce? Normalmente se produce, vamos a decir, el 100% del ATP que se produce en la ruta se está produciendo cuando no hay arsenato. Cuando hay arsenato, ¿cuánto podría disminuir si es que esto fuese el caso? el 50%. El 50%, ¿verdad? Y esto tiene que ver con cuánto arsenato hay en el sistema, cuánto está compitiendo por entrar a este punto con el fosfato. Si hay una cantidad de fosfato grande, pero hay poco arsenato, pues a lo mejor hay un menor número de moléculas de esta que finalmente la transformación de glicerilo 3-fosfato hasta piruvato me van a dar 2 de ATP. Entre menos arsenato tenga, menos posibilidad tengo de formar 1 arsenato, 3-fosfoglicerato, y entonces pues, se me va a afectar menos todo esto. ¿Sí? Toda esta parte se va a ver menos afectada. ¿Sí? Y básicamente menos afectada la síntesis de ATP en la reacción número 7. ¿Sí? Pero va a haber una cantidad importante de esto. Pero además, por otro lado, acuérdense, esta es una vía de producción de energía, de metabolitos, pero realmente eso no es una vía de gran producción de energía. ¿Sí? Después, ustedes ya lo vieron en bioquímica general seguramente, piruvato por vía aeróbica se descarboxila para dar acetilcoenzima A, y acetilcoenzima A entra al ciclo de los ésteres carboxílicos y ahí se obtiene gran cantidad de energía. 3 coenzimas reducidas en forma de NAD reducido, un FAT reducido, ¿sí? Un GTP o ATP según el organismo y una cantidad importante de intermediarios. Y todas esas coenzimas reducidas se reoxidan en cadena transportadora de electrones. Eso genera gradientes de protones y esos gradientes de protones, entre otras cosas, sirven para obtener pues quizá la mayor cantidad de energía en forma de ATP. Entonces, esta disminución al 50%, ¿sí? En el mejor de los casos, pues quizá no afecte tanto a la oxidación total de la glucosa hasta CO2 y agua, ¿sí? Si esto se oxida hasta CO2 y agua, pues va a depender de cuánto, de cómo hagamos el análisis, pero en el análisis que se hace de manera rutinaria dicen 38 ATPs, ¿verdad? Esto es menos en eucariotes. Pero si yo a estos 38 le quito 1, pues serían 37 ATPs, ¿verdad? Y la oxidación total de glucosa hasta CO2 y agua. Entonces, pues una disminución fundamental no está haciendo, ¿verdad? Por eso el condenado Rasputín no se moría. Sí se iba a morir eventualmente si seguían envenenándolo así, porque se afectan otras cosas. ¿Vale? Pero por el momento no, hasta que decidieron darle un par de balazos y tampoco se murió el condenado. Bueno, ya le invertimos mucho tiempo a esto. Les dejo esta tarea, si no la investigaron, la investigan porque ¿qué hace el yodo acetato? ¿Qué hace el fluoruro? Porque puede ser pregunta de examen, ¿eh? Yo digo, si se ponen las pilas y estudian así, se aplican, pues yo digo más cosas, pero si no, pues nos seguimos. ¿Vale? ¿Todas preguntas?
¿Era qué hace el yodo y el fluoruro, verdad, profesor? ¿Perdón? ¿Era qué hace el yodo y el fluoruro? Es que nada más Ajá. escuché. Sí, afectan de manera negativa la actividad de la glicerina 3-fosfato de deshidrogenasa, yodoacetato, mercurio y el fluoruro a la enolasa. ¿Vale? Gracias. Bueno. Entonces seguimos, jóvenes, si no hay preguntas. ¿Vale? Esto ya lo habíamos visto, vimos todo ese otro esquema que les va a servir. Por cierto, les mandé ya la presentación del primer capítulo del curso. Ya la deben tener todos. Bueno, se las mandé hace rato. O sea, si algunos por ahí se metió o recibió una notificación, seguramente ya tienen la presentación número 1. ¿Vale? Sí. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahora vamos a hablar del metabolismo celular, vamos a revisar muchos esquemas metabólicos y vamos a comentar rápidamente algo. Seguimos con generalidades para poder entender muchas cosas, aterrizar la idea del metabolismo celular, antes de que revisar vía por vía, que tengan una idea de qué estamos haciendo o para qué sirven todas estas vías a los organismos. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de vías catabólicas y vamos a hablar de las vías centrales que se alimentan de vías periféricas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vamos a tener una pregunta. La oxidación de los diferentes tipos de sustratos se lleva a cabo directamente a través de las vías principales centrales. ¿Ustedes creen que esto tiene como respuesta un sí o un no? Les pregunto porque ya llevamos bioquímica general, entonces ya hay una idea, en algunos quizá muy clara y en otros, pues, no tanto y voy a tratar de aterrizar muchas cosas que deben estar claras desde cursos previos, ¿sí? Entonces, esta oxidación de diferentes sustratos como pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas, bases púricas, pirimídicas, se lleva a cabo directamente a través de las vías principales o centrales. Esa es la pregunta y la respuesta, pues nada más hay de dos sopas. ¿Sí o no? ¿Cuál creen que sea la respuesta, jóvenes? Yo digo que no. No. No, ¿por qué no? Mm, ¿Quién habla? creo que ¿Roberto o quién? Carranza. Luis. Ajá. Ajá, bueno, yo pienso que no, porque, por ejemplo, en el caso de la glucosa, se supone que la vía principal o central es la glucólisis, pero también existen otras donde se genera glucosa a partir de lípidos o de otro tipo de moléculas. Entonces, pues esas ya serían otras vías. Entonces, ¿los demás están de acuerdo con Luis? ¿O hay alguien que dice sí? No, yo creo que sí, todas se llevan a cabo a través de la misma vía. Bueno, de las principales vías. Ajá. Por ejemplo, la glucosa pues empieza desde el principal, digamos, que es glucosa, pero si entra una fructosa, ya se salta 2 pasos y empieza desde ahí, pero sigue siendo la misma vía central. Bueno, daremos la respuesta y la explicación correspondiente. La respuesta es no. ¿Quién habló antes? Fue una jovencita. ¿Quién fue? Yo, Manrique. Suri. ¿Sí, verdad? Sí. Suri. Bueno, entonces, ¿por qué no? O sea, las vías centrales tienen un carácter que hemos dicho anfibólico. La vía glicolítica, el
el ciclo de Krebs, vía de pentosa, estos son de carácter anfibólico. Para poder cumplir con esto deben obtener intermediarios de carbono en un proceso degradativo periférico que le llamamos de manera general ese proceso degradativo periférico cataplerosis. ¿Para qué? Esta cataplerosis va a hacer que tengamos estos anfibolitos que pueden ser incorporados al ciclo de Krebs, a la vía de las pentosas, a la vía glicolítica, ¿sí? Son pocos los sustratos que pueden ser incorporados, como lo que acabamos de ver con la glucosa, directamente a una vía central, ¿sí? Todos los demás, por ejemplo, la degradación de un aminoácido, ¿sí? Un aminoácido se va a empezar a degradar y varios de sus componentes, dependiendo de cuál es el aminoácido, va a coincidir, vamos a llamarlo así, con un intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o de la vía glicolítica o de la vía de las pentosas, ¿sí? En donde van a participar diferentes enzimas, isomerasas, epimerasas, carboxilasas, etcétera, etcétera, para que se vayan oxidando o transformando los compuestos de tal manera que puedan acceder en algún momento a alguna vía central, como la vía glicolítica, la vía de las pentosas, la ruta glicolítica, ¿sí? Entonces, básicamente, estas vías van a ser alimentadas por el catabolismo periférico que llamamos cataplerosis, ¿verdad? Para poder transformar todo esto. Y bueno, todo esto también tiene que ver con algo que mencionó Luis, ¿verdad? Nosotros, básicamente en el metabolismo que revisamos, sobre todo cuando vemos bioquímica general o bioquímica humana, siempre partimos de la glucosa y de lo más sencillo, pero hay muchos azúcares, muchas hexosas, muchas pentosas que pueden ser oxidados por microorganismos, triosas, tetrosas, compuestos de 2 átomos de carbono, ¿vale? Y entonces, esos tienen que transformarse inicialmente por diferentes actividades enzimáticas para que coincidan en el metabolismo central, en donde se va a dar la generación de productos fundamentales en el metabolismo de cualquier célula. Fíjense, digo, cualquier célula, ¿sí? Y aquí en este esquema metabólico están encerrados, en que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, están encerrados en ovalitos en color rojo, intermediarios fundamentales en el metabolismo celular. El oxalacetato, el citrato, alfa-acetoglutarato, succinil, coenzima, son metabolitos fundamentales, pero que para que se lleve a cabo este ciclo con cualquier sustancia que pueda utilizar cualquier organismo que ustedes imaginen, por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli, si ustedes lo crecen con acetato como fuente de energía, puede crecer, ¿sí? Es una molécula de 2 átomos de carbono. Entonces ahí, ¿qué onda con la glicólisis? No se va a dar la glicólisis inmediatamente. Va a haber una transformación del acetato. Algunos organismos tendrán una acetilcoenzima A sintetasa para sintetizar acetilcoenzima. Y vas a decir, pues ya le hicimos, ¿verdad? Acetilcoenzima A se condensa con oxalacetato para producir citrato. Ya jaló el ciclo de Krebs. Un organismo que pueda crecer con una molécula de 2 átomos de carbono, que hay un buen número de ellos que pueden crecer así, pues no es suficiente para que crezcan, que se lleve a cabo este esquema metabólico a partir de este punto. En la vía glicolítica, voy a regresar acá a la vía glicolítica, se requieren una cantidad de intermediarios fundamentales: glucosa 6-fosfato, 3-fosfoglicerato, glicerol 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato, fosfenolpiruvato. Todos ellos son compuestos que básicamente se sintetizan en la vía glicolítica. ¿Cómo le hace un organismo que crece
con un compuesto de 2 átomos de carbono como única fuente de carbono, ¿verdad? Tiene fuente de carbono, fuente de nitrógeno, ¿sí? Sales minerales, etcétera, etcétera, y ya, pero nada más tiene esa fuente carbonada, 2 unidades de carbono. ¿Cómo le hace para crecer? Ya vimos aquí hace rato que puede obtener acetilcoenzima, entra al ciclo de Krebs, pero si no obtiene estos intermediarios fundamentales en el metabolismo celular, el organismo no crece. ¿Cómo le va a hacer para obtener esos intermediarios? A lo largo del curso vamos a darnos cuenta o vamos a darnos una idea clara de cómo le hace, ¿sí? Porque pues vamos a tener una serie de reacciones, algunas que llamamos anapleróticas, ¿sí? Para aquí, a partir de acá, pues producir fosfenolpiruvato, y de fosfenolpiruvato, pues de ahí irnos a través de una serie de reacciones para sintetizar glucosa, y en esas reacciones, camino a la síntesis de glucosa, se van a producir esos intermediarios fundamentales. Esta ruta metabólica, por supuesto que en ese sentido no se llama glicólisis, tiene un nombre diferente porque en algunas de las reacciones van a participar enzimas diferentes, aunque la mayoría de las reacciones que transforma glucosa en piruvato son de carácter reversible, va a haber algunas que no lo son. Por lo tanto, la transformación inversa, vamos a decir, de fosfenolpiruvato hasta glucosa, no se llama glicólisis. ¿Cómo se llama? De aquí ¿Es la para acá. gluconeogénesis? Gluconeogénesis, ¿verdad? Gluconeogénesis. Entonces, a partir de un compuesto de 2 átomos de carbono, puede entrar aquí, parte de esto tiene que entrar por acá, se tiene que llevar a cabo otro ciclo metabólico, ¿sí? Que lo vamos a revisar más acá para que esto funcione como una maquinita, como de reloj que va a funcionar perfectamente. Pero, nuevamente estamos viendo, no entraron los compuestos inicialmente o directamente a las vías centrales, ¿sí? Se necesitan vías periféricas que alimenten estas vías centrales para poder tener compuestos fundamentales, ¿sí? Otra tareita que les voy a dejar es para que investiguen todos los organismos, todos, desde el más simple hasta el más complejo, todos los organismos requieren para crecer 12 metabolitos. Esenciales. ¿Sí? Prácticamente la mitad de estos 12 metabolitos se produce en la ruta glicolítica. Glicólisis. Otra parte se produce en ciclo de los ácidos tricarboxílicos y otra parte en vía de las pentosas. En este curso vamos a ver el siguiente capítulo, es metabolismo heterotrófico anaeróbico, entre paréntesis vamos a llamarle fermentación, ¿sí? En esa parte vamos a observar que no hay un ciclo de Krebs completo. No lo hay. ¿Por qué? El ciclo de Krebs tiene, entre otras cosas, el objetivo de producir energía en forma de poder reductor y intermediarios. Algunos de los 12 intermediarios que estamos hablando aquí se producen en la ruta glicolítica. Entonces, pues no se produce, vamos a decir, no hay un ciclo de Krebs completo, se produce otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que producir estos 12 metabolitos. Entonces, ¿por qué no se produce completamente? Porque el ciclo de Krebs produce gran cantidad de poder reductor en forma de NAD reducido y un poquito en forma de FAT reducido. Estos, como en las fermentaciones no hay una cadena transportadora de electrones activa,
entonces no tienen forma de reoxidarse o una forma eficiente de reoxidarse, entonces la célula pues, no podría funcionar cuando hay gran cantidad de producción de energía que no se puede reoxidar en algún lado. Entonces lleva a cabo otra serie de esquemas metabólicos para reoxidar coenzimas, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la tarea que les estoy dejando? Que me investiguen cuáles son esos 12 metabolitos que cualquier organismo de los que se ha estudiado hasta este momento, cualquiera, tiene que producir. ¿Sí? Y se producen en estas vías metabólicas. ¿Sí? Independientemente si es aerobio, anaerobio, facultativo, ¿sí? o crece en climas extremos, donde sea, tiene que producir los 12, si no, no puede crecer. ¿Sí? Entonces, en esta vía metabólica, les digo, se tienen que producir esos 12, aunque crezca con una triosa, una pentosa, una hexosa, ¿sí? Un hidrocarburo, acetato, ¿sí? No importa cuál sea el sustrato, ¿verdad? Benceno, ¿sí? Que puede ser una sustancia tóxica, ¿verdad? Entonces, bueno, es tóxica para muchos organismos, algunos pueden crecer en eso. Todos tienen que producir esos 12 metabolitos. ¿Por qué? Porque todos estos 12 metabolitos se emplean para abastecer a diferentes rutas de biosíntesis. Biosíntesis básica para que un organismo crezca. Entonces, esa va a ser su tareita. Digo, aplíquense porque si no, ya después muchas cosas se van a perder y vamos a recordar cosas, pero no puedo estar recordando todo. ¿Vale? Entonces se entiende por qué la oxidación de